Buenos días, bienvenidos. Los buscadores, después de cierto tiempo de búsqueda, se van a encontrar en dos situaciones muy diferentes, que me gustaría llamar los dos puentes muy diferentes entre sí, de hecho, verdaderas antítesis. El concepto de puente es un concepto que los buscadores utilizamos mucho. En el hinduismo clásico, en el jainismo, el puente o tirthankara es aquella situación, aquella escuela, aquel maestro que nos permite ir de una orilla, de un sitio, a otro, al que anhelamos ir, con el que soñamos ir, o simplemente al que deseamos ir. Por lo tanto, todo buscador más o menos entiende que está en una situación cuando cumple, digamos, la mayoría de edad, 18, 20, 22 años, que es un determinado hombre con una determinada mente, pero que no solo la vida le espera, sino que también le espera su verdadero yo, la verdadera naturaleza más profunda de su yo, o si se quiere, de su ser. Así que el buscador introduce en su campo de conceptos la idea de que debe atravesar un espacio, una franja, un espacio intersticial, una hendidura, debe atravesar algo. Debe ir de aquí a allá. Debe ir de donde se encuentra de forma completamente espontánea, prácticamente sin gran participación por su parte, cuando un adolescente ya maduro se encuentra en este mundo, con este cuerpo y con esta mente. Entonces comprende que con lo que se encuentra no puede ser lo definitivo. Y esto es absolutamente sensato. Todos los hombres funcionan según este esquema. Con la vida con la que se encuentran, no la consideran la vida definitiva ni la vida última. Por eso el hombre se pone a vivir con la máxima intensidad, se pone a investigar, se pone a crear, se pone a desarrollar, se pone a lo que usted quiera, a muchas cosas. Pero el buscador, además, se pone a buscar, se pone a interrogar, se pone a desconfiar y sospechar que todo esto que está aquí delante de mí, incluyendo mi propio yo, no es la realidad definitiva, la realidad verdadera, la realidad última. Así que desarrolla un concepto de que él debe realizar un viaje, si se quiere, o atravesar un río, de acuerdo, o sencillamente utilizar un puente para pasar de esta orilla a aquella otra de más allá. Las dos orillas, atención, son pleno sueño. Los buscadores a veces se confunden creyendo que esta orilla es sueño y la otra orilla es despertar. No. Si yo estoy en la otra orilla será mi sueño otra vez. Cuando yo estoy aquí, en esta orilla, con mi mente, la vida es sueño. Pero si yo pretendiera pasar a la otra orilla con mi mente, el despertar, la otra orilla sería obviamente
sueño, subjetividad, limitación. Así que el buscador se acostumbra a manejar el concepto de puente, a sentir que se está moviendo a través de algún tipo de trayecto que se encuentra en movimiento de aquí hacia allá. Pero, como digo, hay dos puentes nítidamente antitéticos, contradictorios. El primer puente es el puente inicial, podemos decir, no cabe duda, es el puente de nuestras primeras décadas de búsqueda, si se quiere. Siento decirlo, pero lo tengo que decir. Porque la búsqueda no depende de la voluntad del buscador, la voluntad egoica de despertar. No. La naturaleza, el tiempo y la consciencia requieren sus dinámicas. Por lo tanto, durante los primeros años o las primeras décadas, el buscador se encuentra movilizándose a través del primer puente. Pero este puente, al cabo de un tiempo, se va a manifestar como un puente imposible, realmente imposible, porque parece que a pesar de toda nuestra entrega, a pesar de toda nuestra sinceridad, a pesar de toda nuestra honestidad en la búsqueda, ese puente parece que se alarga y se alarga más y más. Que la otra orilla, en lugar de acercarse, se nos va más y más lejos. Que nuestras metas parecen cada vez menos al alcance de la mano, que se alejan en realidad de nosotros. El puente parece que se dilata. Y lo que creíamos que iba a ser un puente chiquitín, ¿no? Un puente de unos cuantos metros y que por supuesto con nuestra voluntad y sinceridad de buscador lo íbamos a atravesar con enorme facilidad, todo dependiendo de mi voluntad, se manifiesta como un puente misterioso, pero sobre todo decepcionante. El puente, a medida que yo me muevo, se hace más y más largo. Aquella orilla tan anhelada se aleja de mí en realidad. Es una experiencia psicológica que muchos buscadores que se han entregado sinceramente a una investigación de qué es lo real y lo último, lo real y lo último, no lo real humano, sino lo real y lo último, podrán reconocer. En esta situación es normal que el buscador se sienta pesado, desanimado, como si estuviera andando en arenas movedizas. De hecho, pierde la confianza en su propio esfuerzo, en su propia capacidad de andar, porque se dice, yo me muevo, es cierto, es obvio que yo me muevo con mi intención, con mi voluntad, con mi entrega, con mi esfuerzo. Y sin embargo, ¿por qué eso se me manifiesta cada vez más lejos, más inalcanzable? Parece que nunca voy a poder llegar allí. El otro puente, por el contrario,
también es realmente misterioso y también es realmente sorprendente, pero es absolutamente lo contrario. Un hombre empieza a moverse en él y percibe el siguiente fenómeno. Las dos orillas, sin que él participe prácticamente, de hecho puede sentirse incluso impresionado, sorprendido y asustado por el proceso que va a observar. Insisto, en ese segundo puente, las dos orillas parece que se acercan por su propia voluntad, la una hacia la una sobre la otra. Y parece que mi papel, mi rol, la función que yo tengo que realizar en esa situación es francamente pequeña, pero digamos de una nueva sutileza. El buscador queda absolutamente sorprendido. En la búsqueda clásica se ha comentado siempre cómo cuando un hombre entra en un determinado camino vivo, va a experimentar esta situación y lo va a manifestar. Está relatado en muchos lugares y ocasiones. Se dice así: el buscador da un paso hacia la verdad, hacia el creador, hacia la realidad. Pero la verdad, la realidad o el creador da 10 pasos hacia él. El buscador da un paso, la realidad 10. Es una experiencia que va a aparecer tarde o temprano en todo buscador y va a significar ni más ni menos que la ruptura de leyes lógicas de la rígida racionalidad. El buscador, cuando es joven, empieza, si es sensato, cuidado, si es sensato y maduro, tiene que empezar con una lógica racional. La del 2 y 2 solo pueden ser 4 y nada más. Es inevitable. Pero esta lógica racional, cuando por la razón que sea estamos en el segundo puente, desaparece. Y aparece otra situación completamente nueva. Actúan otras fuerzas con las que nosotros no contábamos. Quizás eran una especie de leyenda, las leyendas del buscador. Hay fuerzas que nos pueden ayudar. Hay consciencias que nos desean ayudar. Hay seres que nos quieren ayudar. Bueno, todo leyendas, porque el buscador en su búsqueda en el primer puente no tiene esa experiencia. Al revés, podríamos decir que el buscador podría decir: todo se opone, todo se me aleja, todo es más grande, inmensamente más grande y más lejano que mi ingenuidad primera de buscador me hacía ver y comprender. Esa es la primera afirmación del buscador, como digo, durante años o décadas. La segunda afirmación es: las leyes con las que yo había diseñado el trayecto sobre el puente de esta realidad
a la última realidad eran leyes mentales, subjetivas, artificiales, construidas. En realidad, leyes falsas. La gran naturaleza no cumple esas leyes, porque son exclusivas de mi propia mente y de la mente humana colectiva en general. Esas leyes no nos pertenecen a nosotros. Esas leyes las hemos heredado. Es una penosa herencia, pero las hemos heredado. De forma que en un puente hay una situación que lleva a la decepción, sino a la desesperación, incluso al abandono. El hombre se queda en medio del primer puente diciendo: ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más comprender, ya no sé cuál es mi papel en este trayecto, en este movimiento, en este viaje, en esta investigación, en esta exploración. No sé cuál es mi papel. Y hay un riesgo muy claro del abandono, de un abandono negativo, no un abandono positivo. Hay dos abandonos. El abandono negativo, con el cual se vuelve a la mente humana colectiva, te quedas ahí para siempre, podemos decir. Y hay otro abandono en un campo superior que no es en absoluto la mente humana previa, con sus prejuicios, sus creencias, sus opiniones, sino que es una cosa abierta a lo desconocido. Pero la sinceridad del buscador en un puente y en el otro es semejante, es equivalente. Los esfuerzos también. La honestidad, por supuesto que también. Y la necesidad, sobre todo la necesidad en el primer puente y en el segundo, son también realmente simétricas, equivalentes. El pobre buscador es igual de noble o de innoble en un puente que el otro, pero esos dos puentes son completamente diferentes. ¿Y por qué sucede esto así? Ya hemos señalado que el primero es la primera fase, una primera fase de búsqueda, y el segundo sería una segunda o quizás incluso la última fase de búsqueda. Se va a producir un clic, un momento, de hecho, de despertar, por el cual el primer buscador se va a encontrar a veces, sin saber muy bien cómo, en el segundo puente. Pero, ¿qué habrá sucedido para que la experiencia del primer puente se transforme en la experiencia, digamos, misteriosa e incluso irracional o ilógica del segundo puente? En mi opinión, por supuesto, van a suceder dos cosas. Dos cosas son necesarias. Pueden suceder muchas más, pero hay dos que son necesarias. La primera es que el buscador se decepciona de su mente racional, esa que cree saber, que cree comprender las leyes de la vida y los límites de la vida. Esa mente hiperrígida que impone esquemas mentales sobre el conjunto definitivo
de la creación, que le dice a la creación: tú eres esto y tú no eres esto. Somos así, no hay ningún problema, ¿no? Decimos, la realidad es esto, de acuerdo, esto lo voy a investigar, me interesa conocer mejor, no lo conozco, pero la realidad no es esto. Nuestro error, si se quiere, nuestro pequeño pecado, está en decir, la realidad no es esto. Porque a mí me han enseñado que no es esto, porque yo no puedo entender que fuera algo de esto, en la gama o en la línea de esto, nuevo, misterioso, abierto, donde las palabras como milagro tienen, digamos, su lugar. En este canal ya sabéis que somos rígidamente lógicos y psicológicos, pero a veces incorporamos algunos conceptos que tienen su papel en la mente de un buscador. Y uno de ellos, en un momento determinado, es lo, digamos, milagroso, aquello que no sigue nuestras leyes mentales. No es que responde a nuestros deseos infantiles o enfermizos o egocéntricos o megalomaníacos, no. Esas situaciones que podríamos llamar casi o aparentemente milagrosas o que nos recuerdan al concepto de lo que puede ser lo milagroso en nuestra vida, se basan simplemente en que mi mente, con la que he atado el mundo, con la que he sujetado el mundo, con la que le he dicho al mundo lo que es y lo que no es, se percibe ahora a sí misma como un condicionamiento absurdo y limitado. Y entonces el hombre dice, ¿por qué yo esclavizo al mundo si no sé nada de él? En realidad, no sé nada del mundo, de la vida, de la creación, del sentido. No sé nada. Todo hombre afirmará esto, ¿no? Yo no sé nada. Pero ¿por qué entonces juzgo como que la realidad es esto y no es esto otro? ¿Por qué lo hago así? Justamente el paso del primer puente al segundo se produce porque se supera esa mente racional que juzga, critica en general, rechaza y condiciona mediante una opinión. El buscador se manifiesta en el primer puente como quizás muy humilde, muy entregado, muy dispuesto, pero tiene creencia y opinión. Y se dirá, ¿pero por qué renunciar a la opinión? Porque la opinión es todavía peor que la creencia. En nuestra cultura, la opinión, hijo, tienes que tener tu propia opinión, pero no se nos recuerda que para tener una opinión sobre lo que sea, tengo que tener un trabajo previo de generar correctamente una opinión. Y por supuesto, una opinión abierta, no una opinión cerrada y definitiva. Así que cuando el hombre renuncia a
creencia y opinión lógica que juzga, critica y de alguna forma limita la realidad total. Esto es importante entender. Yo, mundo, creador del mundo, yo, mi vida y mi búsqueda, todo ello no pueden ser tres cosas, solo puede ser una. El yo, el mundo y su creador, o mi creador, solo puede ser una cosa. Y yo y mi vida y mi búsqueda solo pueden ser una cosa, no pueden ser tres. Así que la primera necesidad para pasar de un puente al otro, o sencillamente para encontrarse en el segundo puente. Inesperadamente, sin aviso previo, el hombre se encuentra en el segundo puente. Y ya no es él el que se está moviendo, ya no es él el que importa, ya no es él sobre el cual tiene puesta su atención. Él ya importa poco, muy poco, porque hay fuerzas activas y desconocidas, pero que se sienten como reales y necesarias. No me gustaría decir como buenas, porque en principio esas fuerzas no parece que van a actuar a favor de mis deseos de buscador. De hecho, parece lo contrario. Cuando las fuerzas se activan y se manifiestan, el buscador lo primero que hace es cerrarse y defenderse, como lo hizo en la vida, exactamente igual. El hombre ordinario se cierra, se aísla, se protege y se esconde. Esa es nuestra vida. Aislados, escondidos, protegidos, defendidos de la vida, de los demás, de las experiencias de la vida, de las dimensiones de nuestro yo, de los aspectos desconocidos de nuestro yo. El hombre ordinario no quiere saber nada de la vida. Esto es exigiría un poco de explicación, pero quizás algún día se pueda reconocer que es así. El hombre ordinario, ahora se dice, vive en su zona de confort. No, el hombre ordinario vive escondido en un hueco, en un agujero, rezando para que no se moje por las tormentas de la vida. Y esto es así. Nada interesado en la vida, nada interesado en lo que sucede fuera de él y de su pequeñito círculo de él. Al hombre ordinario, sea lo que sea, el gran escritor, el gran artista, el gran investigador, el gran hombre político, en general, no le interesa la vida. La vida grande, la vida con mayúsculas. Y al buscador tampoco, aunque se lo crea, no le interesa la verdad. No le interesa el ser. Durante un tiempo. Pero cuando el ser se manifiesta mediante la acción de esas fuerzas que nos hacen sentir directamente que el puente no tiene longitud, que el puente no contiene ninguna distancia, que ese puente que nosotros imaginábamos largo, en realidad se reduce y se reduce hasta llegar a ser como si fuera una mínima hendidura sináptica, o sea, esas distancias que hay entre neuronas
que se conectan entre sí y que son unos astros, unos milésimas de milímetro, millonésimas de milímetro. No hay distancia. Cuando el hombre buscador percibe esa situación, en principio no lo vive como algo realmente positivo para su búsqueda. Tiene miedo, no sabe qué hacer. Dos continentes que él siempre ha creído separados, que él siempre ha creído enfadados, que él siempre ha creído en pugna, en lucha. De repente se acercan el uno al otro con total determinación y le pillan al buscador en medio de su glorioso puente donde él realiza su búsqueda. Obviamente, esto sería como para sentirse quizás un poco desorientado y quizás un poco asustado hasta entrar en una nueva comprensión, hasta percibir la posibilidad de un nuevo paradigma completo. En el primer puente la mirada está dirigida hacia mí como buscador. Por eso el primer puente es un cierto sufrimiento, un cierto aburrimiento, un cierto cansancio lleno de esterilidad. Nada sucede, nada se produce, nada se ilumina, nada se renueva. No hay chispas, no hay nuevos colores, no hay sorpresas, no hay milagros. En el segundo puente hay todo eso, pero ya no está en mis manos. Hay chispas, colores nuevos, movimientos que nunca conocí. Hay sonidos, hay comprensiones, hay ideas, hay percepciones del mundo. Y uno siente que hay unas energías nuevas conscientes. No estamos hablando de masas materiales. No estamos hablando ni siquiera de masas continentales que en el movimiento sobre el magma del planeta Tierra se acercan para chocar y crear una cordillera. No, 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 no. Las dos orillas se mueven cada una con su conciencia propia. Y a mí me pilla esa situación en el medio. Probablemente yo habré anhelado y rogado que se manifestaran delante de mí fuerzas superiores que me explicaran la realidad. Pero cuando esas fuerzas aparecen, cuando esas fuerzas se manifiestan, la primera reacción es de una sorpresa y de una cierta inquietud, hasta que entendemos cuál es nuestro papel en el juego de esas dos grandes fuerzas que se van a constituir como un juego de tres fuerzas. Yo no voy a desaparecer. En medio de esa colisión amorosa, esa colisión que tiene una enorme belleza, tiene un enorme propósito, que tiene un enorme deseo, yo, que parece que voy a desaparecer, aplastado, no, voy a descubrir que tengo un enorme papel. Quizás el buscador es pequeño, quizás el buscador es nada, pero cuidado, esa nada del buscador ahora sí
que reconoce que tiene un enorme papel en ese baile que a partir de ese momento se va a producir. La búsqueda ya no es un trayecto, sino que, por decirlo de alguna forma, es más bien una danza. Un trayecto, todos tenemos la experiencia de lo que es un trayecto día a día, con la mochila, el esfuerzo, el sudor, las etapas, las fases. La danza es otra cosa. La danza es otra cosa. El segundo elemento que nos puede permitir con cierta facilidad pasar de un puente al otro es una situación nueva emocional de la gama positiva. Esperanza, compasión, anhelo por la verdad, deseo de ayudar, sentimiento de participación. Toda esa gama de emociones positivas que acaban, como siempre digo, y pidiendo perdón, en algo del orden del amor, de la alegría y de la nanda final. Amor, alegría, alegría sin objeto alguno, sin causa alguna, alegría porque sí. Y amor sin merecimiento alguno, sin causa alguna, sin objetivo ninguno. Y al final, el ananda, la felicidad propia no del hombre, no de la mente humana, no del ser humano, no de la personalidad humana, no. La felicidad del ser. El famoso Sat Chit Ananda, ser, consciencia y felicidad. Por ello, cuando el hombre en el primer puente abre su emoción a la gama positiva, la gama positiva puede ser estos aspectos emocionales que yo señalo, o puede ser un amor humano a un hijo, a un nieto, a una pareja, a una madre, a un padre, incluso a veces a la verdad, a la patria, a la salud de los demás, un amor humano, un deseo de unirse y no separarse, un deseo de participar y no aislarse. Porque el buscador, cuando se mira a sí mismo, cuando está pendiente de sí mismo, cuando quiere experiencias para sí mismo, realizaciones para sí mismo, comprensiones desde sí mismo y logros para sí mismo, va a quedarse definitivamente estabilizado en el primer puente. Cuando el buscador retira la mirada de sí mismo y la pone en sus metas, podríamos decir. En este caso, en sus metas que contienen una emoción nueva de la gama de la positividad, de la gama del amor, a lo que sea, insisto, amor a lo divino, la verdad, la belleza, el bien, la compasión humana, la humanidad, la evolución de la humanidad, o a lo humano, el amor a lo humano, a cualquier cosa de lo humano, de la experiencia humana, pero amor. Deseos de participar, deseos incluso de fusionarse con algo, con alguien, con una situación, con un objeto, con una idea, con una experiencia, con un ser.
Cuando esto sucede, el hombre que está arrastrando los pies en el primer puente, al cabo de un tiempo, sin saber cómo ni por qué, se va a encontrar con que las orillas del puente se acercan, se han puesto en movimiento. Pero ya no es que se separan, al contrario, ahora se acercan. Así que un buscador tiene que prestar atención cómo se autorrepresenta en cuanto buscador y cómo se autovalora en cuanto buscador. Pasaremos de la lógica racional que conoce, juzga, opina, cree saber y controla a una intuición sobre lo que está fuera de mí. No hay que tener miedo a intuir un poco, que no es una imaginación banal, egoísta, juvenil o enfermiza, no, no. Se trata de intuir qué es la vida, no mi vida, no mi vida con mis cosas, no. ¿Qué es la vida? Es sorprendente ver que cuanto la gente más sufre, por la razón que sea, menos le importa la vida. Por el contrario, a un buscador, cuanto más sufre, más le tendría que importar. ¿Qué es esta totalidad? ¿Qué es esta inmensa realidad que me hace sufrir? Pero no suele ser así. Así que el buscador ha cambiado en el camino sin darse cuenta de mochila, ha dejado la lógica racional, pesada, rígida, que no sabe nada además, y ha empezado a confiar en la intuición sobre algo trascendental, sin miedo, sin timidez, sin vergüenza, sin temor a ser juzgado. Y al mismo tiempo habrá dejado de mirarse qué siente, qué piensa, qué tal hace el trabajo del despertar o de la realización. Habrá dejado de mirarse a él mismo, de mirar a su búsqueda como a su ombligo. Habrá despertado en un grado en el que se dará cuenta de que la realidad es real, de que su conciencia es un fragmento de una gran conciencia. De igual forma que sus células son unas cuantas de un gran campo celular que, al menos que sepamos, vive en el planeta Tierra. Cuando el buscador, semiconscientemente, semiconvencido, con inmensas dudas, ensaya esos dos procesos del pasaje a la intuición positiva y del pasaje a la emoción positiva. Entonces, no muy tarde, un día, se despertará en el segundo puente y asistirá a un proceso realmente misterioso, glorioso. Y le vendrá a la cabeza dos conceptos, dos palabras. Magia. Aquí hay magia. Y milagro. Aquí va a suceder algo que yo creía que no podía suceder. No es mucho más, quizás. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra ocasión.